Hola hermosura, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo aquí dispuesta a enseñarte a tejer esta puntilla tan bonita. Es que es muy bonita, me encanta. Me gusta mucho, me ha gustado tejerla, me ha gustado el resultado, me parece preciosa. Dirás, claro, es que siempre todo te parece precioso, pero es que claro, si no yo ya no la tejería. Supongo, siempre tejo, o casi siempre va, lo que a mí me gusta, ¿no? Alguna vez pues el resultado me gusta menos, pero si me gusta muy menos, pues ya no hago tutorial. Pero esta me parece muy bonita, muy fina, muy fácil de tejer. Tiene un modo de empezar muy original que te permite hacer el largo que tú quieras sobre la marcha. Bueno, pues nada, que ya no me enrollo más y que os voy a enseñar cómo se teje. Pues nada, vuelvo a mi hilo del número 8 y a mi ganchillo finito del número de 0,8 milímetros o número 12 de dama. Algunas me preguntáis qué hilo, yo siempre lo digo, casi siempre lo digo, el hilo que estoy utilizando, pero vamos, que solo es una referencia, porque si vosotras queréis la puntilla más fina, pues utilizaréis un hilo más finito, y si la queréis más gruesa, pues un hilo más grueso. Si trabajáis muy flojo, pues coged un número más pequeño de ganchillo, porque tampoco quedan bonitas que queden muy flojuchas, y si apretáis mucho, pues un número más grande. Esto cada uno un poco lo que le vaya bien, ¿eh? Vamos a empezar tejiendo 6 cadenetas. Y ahora vamos a tejer 5 cadenetas. Y en la primera de estas 5 vamos a hacer un punto alto. ¿Veis? Que nos quede así como un circulito. Ahora ya vamos a continuar, 6 cadenas solo son al principio. Ahora ya vamos a continuar con 11 cadenetas. Y ahora 5 cadenetas para volver a hacer otro circulito. Y en la quinta vamos a hacer un punto alto. Y ahora sí iríamos todo el tiempo 11 cadenetas, circulito, 11 cadenetas, circulito. Pero ya voy a terminar aquí y voy a hacer 6 cadenetas, como al principio. Voy a dar la vuelta, subo con una cadeneta y un punto bajo, 2 cadenetas, un punto doble alto en el circulito, aquí en el centro, y ahora un punto de cadeneta y un punto doble alto, hasta tener 7 puntos dobles altos. Punto de cadeneta y punto doble alto. Falta uno, cadeneta y punto doble alto.
2 cadenetas y aquí en la sexta cadeneta, porque hay 11, o sea en la central, aquí un punto bajo y otra vez 2 cadenetas, punto doble alto en el arco siguiente y 7 puntos dobles altos separados por una cadeneta. Y el último. Y ahora 2 cadenetas y un punto bajo al final. Y así nos tiene que quedar. Bien, ahora subimos con 4 cadenetas. Y vamos a hacer un punto doble alto en cada uno de los 3 primeros puntos dobles altos, separados también por una cadeneta. Dos y 3. Y en este, que es el central, porque habíamos hecho 7, en el cuarto vamos a hacer 3 puntos doble altos en el mismo punto, también separados por una cadeneta. 1 cadeneta, 2 cadeneta y 3 en el mismo punto. Y ahora cadeneta y un punto doble alto en cada uno de los 3 puntos dobles altos que nos quedan. Y 3. ¿Veis? Estas son las cadenetas de subida, 1, 2, 3, los 3 en el punto central y 3 más. Y ahora nos vamos al siguiente punto doble alto y en este abanico o como queráis llamar, vamos a hacer lo mismo. 3 puntos doble altos en cada uno de los 3 primeros, separados por una cadeneta. Y en el cuarto, que es el central, vamos a hacer 3 separados por una cadeneta. Cadeneta, 2, cadeneta y 3. Cadeneta y los 3 siguientes. 1 cadeneta, 2 cadeneta y 3. Y aquí vamos a hacer un doble punto alto para terminar.
¿Y ahora qué? Pues ahora un poco lo mismo. Vamos a subir con 4 puntos de cadeneta. Y ahora nos vamos a saltar un punto de los del abanico y vamos a hacer 3 puntos dobles saltos separados por una cadeneta. Y en el central de los 3 puntos que hemos hecho juntos vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. 3 puntos en el mismo punto separados por una cadeneta. Aquí, en el central. Cadeneta. 2. Cadeneta. Y 3. Y ahora 3 puntos doble salto en los 3 siguientes. Como veis, aquí nos falta uno para llegar al último. Este lo vamos a saltar y aquí, sin hacer cadeneta ni nada, nos vamos a pasar al segundo de aquí. O sea, nos saltamos uno de cada abanico. Y un doble punto alto, 2 más. Otra vez hacemos 3 en el central. En el mismo punto y ahora 3 separados por una cadeneta. Y aquí nos queda uno, que es el que vamos a dejar como hemos hecho en el otro lado. Hacemos una cadeneta y un doble punto alto aquí en la esquina para terminar. Y ahora teóricamente ya está. Vamos a hacer una cadeneta para dar la vuelta, un punto bajo en el primer punto doble alto, 5 cadenetas y un punto bajo en el siguiente. 5 cadenetas y un punto bajo en el siguiente. 5 y el siguiente. Y en los centrales, aquí donde está el central de estos 3, vamos a hacer un punto bajo hasta aquí normal y ahora 5 cadenetas y un punto bajo en el mismo para que este picot quede un poco más destacado. Y
Y seguimos con 5 cadenetas y un punto bajo en cada uno de los puntos dobles saltos de la vuelta anterior. Cuando llegamos aquí, donde se juntan los dos dibujos, aquí hacemos 5 cadenetas y un punto bajo en el centro. 5 y al siguiente. ¿Ya veis? Para que demos forma, teóricamente tendríamos que haber hecho un punto bajo aquí y uno aquí, pues no, lo hacemos en el centro y ya vale para los dos. Y nos vamos al siguiente. Y cuando llegamos al central, punto bajo, 5 cadenetas y otro punto bajo en el mismo sitio. Terminamos con un punto bajo en la esquina. Bien, pues ahora ya lo único que falta es darle la forma. Yo esta vez solamente lo he planchado, no he puesto alfileres para que se viera mejor el pico, pero bueno, yo creo que ya la forma la ha cogido. Luego aquí debajo, si queréis, podéis hacer una vuelta de punto bajo o alto, o depende de donde la tengáis que colocar. ¿Sí? Pues nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!